Bien, lo primero que debemos hacer es crear nuestra base de datos. Así que por eso vamos a utilizar el web server. No lo hagan ustedes, pero en realidad me interesa que aprendan primero. Le voy a dar play. Si se fijan aquí en el icono del costado derecho inferior, bueno, no aparece ahí en la presentación, pero créanme que existe. Ya, cuando está verde es porque el web server se supone que está online. Ya pueden crear bases de datos. ¿Y cómo lo crean? Entrando a la dirección localhost, que es la dirección original del web. Si ustedes entran, ahí está el mensaje de bienvenida. Y en el link phpMyAdmin ustedes pueden crear bases de datos, etc. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos en la pestaña base de datos. Vamos a crear una base de datos llamada ejemplo. ¿No tenemos ni un ejemplo? Sí, ejemplo MVC, lo voy a poner. Acuérdense de la base de datos. La base de datos se llama ejemplo MVC. Creamos la base de datos y dentro de la base de datos ejemplo MVC vamos a crear entonces una pequeña tabla. Crear tabla. El nombre de la tabla lo voy a poner, por ejemplo, persona, y voy a tener solamente 3 campos: root, nombre y apellido. Va a ser básico en este sentido, porque solamente va a tener 30 atributos. Mi root va a ser varchar, mi nombre va a ser varchar de largo 30, mi apellido va a ser varchar de largo 30 también. Obviamente mi tabla debe tener una clave primaria al menos, así que el root, yo le voy a decir que el índice sea el primary key. Cuando tengo eso, listo, guardo y automáticamente se creó ahora la tabla. Entonces yo podría insertar valores utilizando el wizard o insertar valores utilizando SQL directamente, que me conviene practicar ya con el código SQL. Que vamos a ingresar unas tres personas. ¿Se acuerdan de la sintaxis? Insert into, la tabla, ¿cuál sería? Persona, values, y voy a insertar 3 personas, por ende, un paréntesis para la primera, el segundo paréntesis para la segunda y un tercer paréntesis sin coma para la última. Como los 3 valores son varchar, obviamente tienen comillas simples indicando que son varchar. Siempre que son varchar tienen que ir comillas simples. Es lo mismo para la segunda. Varchar, varchar y varchar. Acuérdense que son 3 por el root, nombre y apellido. Ya, la primera persona vamos a poner 111-1, nombre Juanito, apellido Pérez. 222-2, nombre Anita Guzmán. 333-3, y este va a ser el conocido Lorem Ipsum. Ya, listo. Cuando ustedes tienen la consulta, le dan al continuar y efectivamente, si se dan cuenta, me dice el prompt: 3 filas fueron insertadas. Si quiero comprobarlo, puedo hacer un select directamente ahí también en la pestaña de SQL, select asterisco from persona, y le damos al continuar. Y si se fijan ahí ya están las tres personas registradas. Ya, ustedes lo pueden hacer tanto acá en phpMyAdmin o directamente acá en NetBeans. Ustedes se van a Service, Database. Bueno, yo tenía esto creado, así que lo vamos a desconectar y la vamos a eliminar para enseñarles cómo se crea. Cuando ustedes instalan el NetBeans, solamente tienen la JavaDB, que es la Java Derby, que viene de ejemplo con Oracle. Así que ustedes lo primero que tienen que hacer es registrar el servidor MySQL que instalaron o que se instaló junto con el WAMP. Le ponen register MySQL
y el WAM por defecto no se cambia absolutamente nada. Automáticamente el WAM instala el servicio MySQL con el usuario root y sin password. Así que basta con darle al OK y ya quedaría registrado mi servidor de MySQL. Si se fijan acá ya está registrado, pero me dice que está desconectado. Lo único que tienen que hacer es clic derecho y conectarlo. Nada más. Si ustedes abren ahora el árbol de subcarpetas, si se pudiera decir así, tengo entonces todas las bases de datos que están dentro de mi servidor MySQL. ¿Cuál es la que estábamos utilizando acá? Ejemplo MVC. A ese ejemplo MVC le doy clic derecho conectar y si se fijan acá abajo apareció la conexión directa al ejemplo base de datos. Ahí nuevamente me pide el usuario root sin password, le doy OK. Se conectó efectivamente. Si yo abro esa base de datos, ya tengo entonces la posibilidad de ver las tablas, incluso ver los atributos. Si quiero seguir agregando atributos, etcétera, lo puedo hacer incluso desde acá. Entonces lo puedo hacer tanto en phpMyAdmin o acá en NetBeans. Por ejemplo, si quisieran hacerlo acá, le dan clic derecho a la tabla y presionan ejecutar comando y ya podrían hacer una consulta acá. Por ejemplo, si digo select asterisco from persona, le dan al play, ejecutan esa consulta y si se fijan estoy haciendo una consulta a la misma base de datos, a la misma tabla. ¿Se entiende? Ya. Vamos a insertar otra persona desde acá, desde NetBeans. ¿Cómo sería para insertar una persona más? Insert into persona values. Ustedes lo pueden hacer en una sola línea, en varias líneas, da lo mismo. Ya, insertemos entonces a una persona más. Acuérdense que los varchar van con comillas simples. Yo puedo poner 222-2. ¿Por qué no? Porque es prima de qué, está duplicado, me tiraría error. Así que vamos a insertar un 444-4. Y este se va a llamar Carlita Muñoz. Ya, le damos al play. Y si se fijan, me dice una fila ha sido afectada. Esa cantidad de números obviamente cambia dependiendo de cuántos usuarios o cuántas personas yo esté registrando. Si hubiese registrado 3 personas, aquí hubiese salido un 3. Eso es importante porque después lo vamos a ocupar, ese número lo vamos a ocupar. Incluso ese botón del play también lo vamos a tener que hacer, pero con un código. ¿Vale? Ya. Si consultamos la tabla persona, ahora debería haber una persona más en la base de datos. From persona. Le damos al play. Y ahí si se fijan está la cuarta persona registrada. Ya, perfecto. Sigamos entonces con nuestro proyecto. Vamos a crearlo. Proyecto web. Voy a poner ejemplo MVC MySQL. Siguiente. Siguiente. Finish. Y ahí tengo mi primer archivo. La última versión del NetBeans te crea un HTML, así que el HTML no me sirve, porque estoy utilizando yo JSP, así que lo voy a eliminar al tiro. La carpeta webpage, voy a crear un nuevo JSP y lo voy a renombrar con index.jsp. Voy a crear al tiro el formulario de registro. Y ahora voy a trabajar con base de datos directamente. Voy a registrar cada usuario en la base de datos. Registro de usuarios. Y voy a crear un formulario. Acuérdense que tengo 3 campos que obligatoriamente tengo que registrar. Así que sería root, nombre y apellido. Y arrojo un text input txt root, se va a llamar ese. Este sería txt nombre y este sería txt
apellido. Voy a hacer un BR por cada campo. Se supone que ustedes lo tienen que hacer en una tabla más ordenadito, pero como estoy haciendo un ejemplo, lo hago rápido. Este es un botón que va a decir registrar nuevo usuario y va a ser de tipo submit, lógicamente. Y aquí en el formulario acuérdense que deben tener dos atributos obligatorios, que es el action y el método post. Ya. Y aquí en el action, ¿se acuerdan que si aplicábamos el patrón de diseño MVC ya no se tenía que ir a un nuevo JSP, sino que se tenía que ir a un servlet, a un controlador, ¿cierto? Así que vamos a ponerle aquí mismo al controlador, que se va a llamar recibir.do. Recuerden que esa extensión no influye en nada, pero yo lo pongo para que, entre comillas, nos demos cuenta que ese es un controlador. Vamos a ir entonces a la carpeta default package y vamos a crear dentro nuestras carpetas que nos van a permitir aplicar el patrón de diseño MVC, que sería una modelo, ¿cierto? Finalizar. Y la otra sería controlador. ¿Y dónde quedó mi carpeta vista? Exacto, la web page de forma natural se convierte en la carpeta vista porque aquí están todos los JSP. Recuerden el dibujo que le hice la clase pasada. Las vistas eran los JSP o los HTML, los controladores eran los servlets y los modelos eran los Java Beans, ¿cierto? Las clases POJOS. Vamos a hacer entonces nuestro controlador, que es este, recibir.do, nuevo servlet. Y aquí en el nuevo servlet se va a llamar recibir. Yo aquí lo pongo con mayúscula, después lo cambio a recibir.do. ¿Y por qué lo pongo con mayúscula? Recuerden que las clases siempre van con mayúscula al principio, por nomenclatura Java. Doy siguiente. Siempre obligatorio agregarlo al descriptor. Agregarlo. Y aquí en el URL pattern debería ir lo que yo puse en el formulario en el atributo action, que sería recibir.do. Pero fíjense, lo voy a dejar así, nada más, y después lo voy a cambiar. En el caso de que ustedes se equivocaran y crearan el servlet mal, voy a borrar eso. Código basura. O sea, ni tan basura, pero me molesta por el momento. Ya. Y si se fijan, este recibir tiene código HTML, que yo les expliqué la clase pasada, que en un principio los servlets se crearon para imprimir HTML. Pero si ustedes se fijan, para hacer una página simple como esa, todos los métodos println que tengo que llamar. Imagínate que tuvieran que hacer una página completa con todos esos métodos. Se volverían monos imprimiendo métodos. O sea, la idea no es hacer eso, sino que ocupar JSP para mostrar HTML. Así que todo ese código, todo ese try, incluso el tipo de texto HTML no me sirve. Incluso ese método processRequest tampoco. Lo que tengo que ir es utilizar el get o el post. Si en el formulario estoy utilizando post, obviamente tengo que programar dentro del post. Si estoy utilizando get, dentro del doGet. Voy a borrar esa llamada al processRequest porque no me sirve invocarlo. Y aquí se supone que tengo que recibir los datos. Y sería string, ayúdenme, root es igual a, exacto, request punto, es parameter y se llamaba txt nombre, perdón, txt, era para ver si estaba atento. Root, este sería nombre, y aquí sí, pero como me da flojera, mejor voy a copiarlo. Y lo voy a pegar 3 veces, pero en realidad las 3 veces son igual. Lo único que cambia es txt nombre, txt
apellido y las variables, obviamente, nombre y apellido. Ya, se supone que aquí el servlet debería validar si es que están vacíos, enviarlo a una vista que me indicara que los campos están vacíos, etcétera. Lo que vamos a hacer aquí es registrarlo al tiro en la base de datos. ¿Ya? Se supone que ustedes tienen que hacer eso de las validaciones. Ya, pero fíjense, si yo le doy play así, me va a arrojar un error que no existe, el recibir.do, porque no lo agregué así al descriptor. ¿Se acuerdan? Si yo escribo los datos, por ejemplo, y pongo registrar nuevo usuario, error 404 porque me dice que el recibir.do no existe. ¿Y por qué? Porque yo no lo agregué así al descriptor. Si ustedes se equivocaron al agregarlo, ustedes pueden ir a la configuración de los servlets, que sería aquí en Configuration File, y abren ese, el descriptor de despliegue web XML, le dan doble clic y buscan en donde está el recibir, que aquí está. Si se fijan, se puede manipular de aquí también el URL pattern, y le ponen recibir.do. Ahora sí, le dan al play. Se supone que ahora sí podría enviar los campos con el registrar nuevo, y ahí sí se envió al recibir.do. Perfecto. Seguido de eso, vamos a borrar el descriptor de despliegue. ¿Qué debería yo hacer aquí, según lo que las clases que hemos ya realizado? Debería crear un modelo, ¿verdad? Para poder crear un objeto. Así que voy a ir a la carpeta modelo, nuevo, y voy a crear una clase normal de Java. La clase se tiene que llamar igual que la tabla, así que se va a llamar persona, finalizar, y la persona, ¿cuántos atributos tiene? Tiene 3, sería string root, string nombre, string apellido. Acuérdense que los Java Beans tienen una regla que siempre deben tener un constructor público vacío, ¿verdad? Y sus métodos get y set. Los vamos a crear dinámicamente. Listo. Ya. La forma que yo les voy a explicar ahora para poder conectarse a una base de datos es la forma que no se hace. Pero de todas maneras se las voy a enseñar para que se den cuenta después, las clases que vienen, que esta forma no la tienen que utilizar. Pero con esta forma se puede enseñar sí cómo debemos conectarnos a una base de datos, al menos de forma muy básica. Ya. Lo único que debe tener mi clase, conexión, que en este caso después yo les voy a explicar que yo tengo que separar todo en capas, y entre más capas tenga mi aplicación, mejor todavía, porque los errores cuando los reconozco es de forma más centralizada, más fácil de mantener, etc. En cambio, si hago todo dentro de una sola clase, se confunde un poco mi código. Ya, lo único que debo tener son otros tipos de atributos, que es un atributo, una clase, perdón, connection de ese paquete java.sql. Le voy a poner a mi objeto conexión otro objeto de tipo statement, también del paquete java.sql, state, y otro más que es un result set también del paquete java.sql. Voy a poner res. Fíjense que los como atributos aquí en la clase persona. Acuérdense, supone que esto no se hace, así que no se acostumbren a hacerlo así. Ya. Este constructor vacío me va a servir para conectarme a mi base de datos, ¿vale? Le voy a poner las únicas dos líneas que tiene. Las únicas dos líneas que tiene es class.forName y conexión es igual
a driver manager.getConnection, y esto tiene tres parámetros: 1, 2 y 3. Esas son las únicas dos líneas que tengo que hacer. Ahora, ¿qué es lo que debo poner en esa primera línea? En esta primera línea, en esas comillas, va el driver de base de datos. Que en este caso, ¿qué driver tendría que ir aquí? El driver MySQL, ¿verdad? Y aquí va la dirección. Lo voy a poner aquí, la URL de mi base de datos. La URL de mi base de datos, el usuario y la password. Esos son los tres parámetros que se mandan en esas comillas. Ahora, ¿dónde yo veo esos valores? ¿Dónde puedo sacar el driver y dónde puedo ver la URL? El usuario es root, ¿verdad? Y el tercer parámetro sería mi password. ¿Y mi password tiene? Ya no tiene, entonces lo dejo así nomás. Lo único que tengo que ver es dónde está la URL y dónde está el driver. Voy a ir a servicios, que me sirve, y dentro de mi conexión, sobre mi conexión, clic derecho, propiedades, y cuando se abra este front, ¿qué es lo que dice ahí? Ahí está mi URL y ahí está mi driver class. Voy a copiar el driver class. Ni siquiera tienen que hacer tanto esfuerzo. Voy a copiar mi driver class, lo copio, control C, lo pego, propiedades, voy a ir a mi URL, la copio, y lo pego tal cual. Ahí quedó mi conexión. Ahora, si se fijan, marca sendos errores. La idea es que no entren en pánico y pongan el mouse encima. Esa es la mejor clave para poder reparar un error. O sea, ¿qué te está diciendo ahí? NetBeans. No se está soportando la excepción class not found exception. Entonces, con eso NetBeans te está diciendo, por favor, maneje esa excepción. ¿Cómo la tengo que manejar? Dentro de un try catch. Si me da flojera programar el try catch, basta con ir al costado izquierdo, darle un clic y decirle encerrar dentro de un bloque try catch, y voilà. El mago lo hizo otra vez. Ahora, si ustedes se fijan, sigue arrojando un error. No entren en pánico tampoco. Pongan el mouse encima y dice, no se está soportando la excepción SQL exception. Efectivamente, porque solamente estoy manejando la excepción class not found exception. No entren en pánico, le dan clic y le dicen agregar la cláusula catch para el SQL exception, y voilà. Ahí agregó la cláusula SQL exception y ya no tienen ningún error. Siempre hagan eso como consejo. Si tienen un error, pongan el mouse encima a ver qué error es. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces con mi constructor vacío? ¿Qué es lo que hago acá en esta parte? Hago la conexión, correcto. Entonces, cuando yo creo un objeto de tipo persona, automáticamente me voy a conectar a la base de datos de forma automática. El usuario no se da ni cuenta. El programador tampoco que utilice esta clase, tampoco. Solamente va a crear un objeto y listo, se va a conectar a la base de datos. Ya, la idea ahora es crear un método insertar que nos sirva para el formulario. Así que vamos a crear un método insertar. Miren el método insertar, de qué tipo lo voy a hacer. Public boolean insertar. Ya les voy a explicar por qué hice un boolean y no un entero o un void. Ya les voy a explicar. Ya. Lo primero que debo hacer en este método boolean es hacer un string que va a contener una query. ¿Y esa query cuál sería? Insert into persona, ¿verdad?
values, y obviamente eso paréntesis, y como son 3 varchar, lo mismo, comillas, 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 y aquí dentro debería ir la variable nombre, ¿verdad? Si que quieren concatenarlo, como debe ser, si ustedes ponen nombre, se va a ingresar esa palabra a la base de datos, no les sirve. O si ustedes ponen root, se van a ingresar las palabras root a mi base de datos, no quiero. Yo quiero que se almacene el valor de la variable. Así que tienen que concatenarlo. Doble comillas dentro de las comillas simples y doble más. Y dentro ponen la variable root. Doble comilla, doble más, variable nombre. Así no se equivocan nunca. Primero hagan la estructura y después concatenar. Doble comilla, más y el apellido. Ya. Tienen lista, si se fijan, el string. Pero eso es un string que se va a quedar ahí en el olvido por la eternidad. Falta alguien que lo ejecute. Si ustedes se fijan aquí, yo tenía a alguien que lo ejecutaba, que era ese botón, ¿verdad? O si no, yo lo dejaba ahí, ese select, y se quedaba ahí por la eternidad, mirándome. Si yo quería que se almacenara, tenía que darle clic a ese botón, ¿verdad? Ese botón es el que vamos a crear entonces ahora, con código. Vamos a ir ahí, insertar. Lo que deben hacer es crear ese botoncito entonces, que se llama statement. Así que voy a poner ahí, en realidad ese no es el botón, pero para que entiendan. Se supone que esa sentencia statement, o ese objeto de tipo statement, lo que hace es que ejecuta un string en la base de datos. El objeto de conexión lo que hace es que conecta a la base de datos. Ya les voy a explicar lo que es el res. Bajo, voy a crear entonces el statement. Le voy a decir entonces statement es igual a conexión.createState. Ahí lo que hice de forma simbólica, en realidad es crear el botón. Ahora tengo que darle play al botón. ¿Y cómo se le da play? Lo único que tengo que hacer es statement.execute query o execute update. Tengo dos métodos posibles. Ya, anótenlo por ahí. Si es que yo voy a ejecutar un select, es la única condición. Si es que yo voy a hacer un select, una consulta, siempre tengo que ejecutar el execute query. Si es que yo voy a hacer un insert, un delete o un update, siempre tengo que hacer el execute update. La única condición. En este caso, como estoy haciendo un insert, ¿cuál de los dos me conviene? El update, ¿verdad? Execute update. Recuerden lo que me está retornando el update. ¿Qué me retorna? Un número entero. Y el número entero es el número de filas afectadas. ¿Se acuerdan que yo les mostré delante que si yo ingresaba 3 usuarios me devolvía un 3? Ya. En este caso, ¿cuánto me va a devolver si es que se inserta esa persona? Un 1, ¿verdad? Y si no se inserta me va a devolver un 0. Entonces yo le voy a decir execute update. Ya, yo quiero ejecutar el root dentro de mi base de datos. No, ¿qué quiero ejecutar? La query, ¿verdad? Query. Ya. Y como me estoy anteponiendo yo al caso de la validación, voy a crear una variable entera que se llame saber, que me va a permitir saber si es que se insertó o no. Y eso lo voy a igualar a 0. Entonces, como esa función execute update, ese método, perdón, me ejecuta un insertar y me devuelve un entero, ese saber va a ser igual a eso. Entonces el saber me va a determinar. El saber va a valer 1 si es que se insertó, o va a valer 0 si no se insertó. ¿Vale? Ya. Si se fijan, arroja sendos errores. Por favor, no entren en pánico, pongan el mouse encima, dice solamente que tengo que manejar la excepción SQL, así que le doy clic en cerrar en bloque try catch y listo, se fue el error. Ahora, si ustedes se fijan abajo, sigue apareciendo un error, pero si ustedes ponen el mouse encima, te dice falta un retorno. ¿Y por qué? Porque yo le dije que mi método era de tipo booleano, tengo que retornar verdadero o falso. ¿Cuándo lo voy a ocupar? Simple. Fíjense lo que voy a hacer. Sí, el saber es igual a 1. Voy a retornar
verdadero. Y en el caso contrario, voy a retornar siempre falso. ¿Se entiende? Ya les voy a explicar por qué hice eso. Ya les voy a explicar por qué hice un método booleano que retornaba, si es que se ingresaba la persona en realidad, retornara verdadero, y si no, que retornara falso. Ya les voy a explicar. Vamos a ir al recibir entonces. Ahora sí podría crear un objeto, ¿verdad? Se le voy a decir persona, que es mi clase, P es igual a new persona, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Setearle el root, el nombre del apellido. Set nombre, ¿verdad? Le seteo el nombre. Root primero. Ya. Root primero. P.set root. Le seteo el root. P.set nombre. Seteo el nombre. P.set apellido y seteo el apellido. Fíjense, cuando yo hice persona P es igual a new persona, automáticamente aquí me conecté a la base de datos. ¿Sí o no? Solamente llamando al constructor vacío. Recuerden que el constructor persona lo que hace es conectarse a la base de datos. Luego seteé el root, el nombre y el apellido. ¿A quién podría llamar ahora? Al p.insertar. ¿Y qué es lo que va a hacer el insertar? Va a insertar al usuario. Ahora fíjense, ¿qué me retorna el insertar? Me retorna un verdadero o un falso. ¿Y cuándo me va a retornar un verdadero o un falso? Ya. Si ese insertar se ejecutó correctamente, me va a retornar verdadero. Y si no se insertó la persona, me va a retornar falso. Como eso me retorna un booleano, puedo hacer un if aquí. If p.insertar. Ya, si eso es igual a verdadero, es porque se ejecutó correctamente, ¿verdad? Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a mostrar una vista. Si el usuario se insertó, voy a mostrar una vista. Le voy a poner request.getRequestDispatcher. Voy a despacharlo al tiro, sin hacer nada. GetRequestDispatcher. Y lo voy a mostrar a una vista llamada éxito.jsp, indicando que, el usuario fue insertado. Punto forward, ¿verdad? Ya, y en el caso contrario, ¿se insertó el usuario o no? No se insertó, ¿verdad? Así que voy a poner request.getRequestDispatcher y voy a invocar a una vista llamada no se pudo.jsp. Ahora voy a crear las vistas, así que no entren en pánico porque no están. Punto forward. Listo. Vamos a las vistas entonces a crearlas al tiro. New JSP éxito. Es la vista más que se llame no se pudo. Ahora vamos a editarla al tiro. Esta vista no se pudo. Va a tener el famoso ups. No se pudo insertar. Y el éxito va a tener un mensaje que va a decir persona registrada correctamente, ¿verdad? Ya, vamos a hacer la prueba. Vamos a darle play. Ahí tengo entonces mi formulario. Si yo ingreso 111-1 y le pongo Anita Rojas, por ejemplo, ¿se va a poder insertar? ¿Por qué no? Ya existe, entonces, ¿a qué vista me va a determinar el server? Al tremendo error. Ya sé por qué. Ya, ese error de null pointer exception no es un error de programación. Qué bueno que me pasó, porque nunca se olviden de agregar la librería MySQL. Hice toda la programación y no agregué la librería.
Esté clarito. Ya. Busco la librería MySQL. Ahí está. MySQL JDBC Driver. Le agrego. Ahora sí. Le puedo dar play. Ya. Si agrego entonces a eso, a Anita Rojas, y le agrego registrar nuevo usuario, entonces me dice ups, no se puede insertar porque obviamente estoy tratando de ingresar el usuario. Pero si agrego un 444-4, también está. Pues tienen razón. Ya, que agrego entonces un 5 y pongo registrar nuevo usuario, persona registrada correctamente. Vamos a ver a la base de datos si realmente se registró. Localhost phpMyAdmin, ejemplo MVC. A ver, examinar personas. Ahí está, si se fijan, Anita Rojas, usuario con root 555-5. Ya, preguntas hasta ahora. No, very easy, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacer entonces el método borrar y el método modificar. No lo voy a hacer porque es igual que el método insertar. Igual, ejecuta igual el método execute update. Voy a hacer ahora el método consultar. Ese me retorna un result set. Ahora vamos a hacer utilización de ese. Vamos a utilizar ahora el objeto result set. Vamos a ir abajo. Voy a crear el método public. Y esto va a retornar un array list. Public array list consultar. Ya, y ese método array list consultar lo que va a hacer es traer un array list con todas las personas que están registradas en la base de datos. Me va a retornar un array list, ya les voy a explicar por qué, porque después con JSTL voy a recorrer ese array list con el for each. ¿Se acuerdan? Ya. Igual que el método de arriba, string query, y eso va a ser igual a, ¿cómo le hago una consulta completa a la tabla persona? Select asterisco from persona, ¿verdad? Ya. Si yo lo dejo así, ese string se va a quedar ahí quieto hasta por la eternidad. ¿Qué tengo que hacer? Correcto. Statement es igual a conexión.createState. Acuérdense, ahí creé el botón. Y ahora tengo que decirle state.execute query o execute update. Ya. ¿Qué me retorna el execute query? Oh, soy mago. Result set. Entonces, si esto me retorna, bueno, eso es, quiero ejecutar la result set. Obviamente el result set va a ser igual a eso, que me va a almacenar un result set. Ahora, ustedes me podrían decir, ¿qué es un result set? Súper simple, lo voy a poner ahí abajo, ahí arriba, perdón, como comentario. Un result set es un tipo de array que almacena una consulta. O sea, si ustedes hacen un select, ese select crea entre comillas un arreglo, pero ese arreglo es de tipo result set. O sea, no es un array nomás, ni tampoco un array list, ni un list. Es un result set que se recorre tiene una forma de recorrer bien precisa, bien particular. Acuérdense de los errores. No entren en pánico. Lo único que tienen que hacer es clic, bloque, recast. Pues si yo a veces veo trabajos de ustedes, errores así, de ese tipo. No sé si les dará flojera hacer clic, el cerrar, no sé. Pero si se dan cuenta es súper simple. Me sigue arrojando un error, me dice que la clase ArrayList no existe. ¿Y por qué? Que me falta el import. Clic derecho, fix import. Y listo, importó la clase ArrayList. Me sigue arrojando un error. Y me dice, falta un retorno. Obviamente, porque estoy diciendo que quiero retornar un ArrayList, no le he puesto en ningún momento el return. Ya, ese ArrayList que voy a retornar, por si acaso, yo le voy a decir con el tipo genérico que va a ser un ArrayList
directamente de persona. Me sirve hacerle ese generic. Y ahora sí, voy a crear un while. Los result set siempre se recorren así. Es la forma más fácil de hacerlo. Si ustedes escriben while y el result set, res, punto, y el método next, con eso recorren todo el result set. Más fácil. Echarle agua. Se supone que ahora yo tengo que hacer un array list que me va a almacenar todas las personas, ¿verdad? Voy a crear un array list aquí arriba entonces. Array list de tipo persona, ¿verdad? Se va a llamar personas, es igual a new array list. Ahí está. Aquí dentro entonces yo voy a almacenar persona por persona, todas las personas, valga la redundancia, que encuentre mi consulta. Ahora, si yo pongo, fíjense, personas.agregar, ¿qué quiero agregar dentro? Una persona, ¿verdad? Voy a agregar una persona. ¿Y cómo agrego una persona dentro? Lógicamente tendría que decir new persona, ¿cierto? Para crear un objeto persona. Y ese objeto persona entero guardarlo en una posición de la array list. Y luego en la segunda posición guardar la segunda persona. Y luego en la tercera posición guardar una persona entera en la tercera posición. Y así sucesivamente. Pero hay un error. Si yo llamo eso, el constructor es vacío. ¿Cómo le paso los parámetros del root, nombre y el apellido al tiro? Ya. Como estamos haciendo algo mal hecho en la conexión, hagámoslo mal completo. Ahora vamos a crear ahora de forma particular y única. Vamos a crear otro constructor. Aquí vamos a crear otro constructor público también, que se llame persona. Pero este constructor persona sí va a recibir los parámetros string root, string nombre, string apellido. Como es un constructor, me imagino que a esta altura todos saben hacer un constructor, ¿verdad? Root es igual a root this.nombre es igual a nombre, this.apellido es igual a apellido. Listo, tengo mi constructor entonces que me va a servir solamente para llenar ese array list. Voy a ir a recibir entonces, y ahora sí puedo llamar a nada que después en la clase persona. Aquí sí. Ahora sí puedo agregar una persona completa. Fíjense, new persona. Y ahí si se fijan, ¿cuántos constructores puedo llamar? A 2. Me sirve llamar a ese porque va a guardar en una posición de la array list persona, va a guardar una persona entera. Ahí está. Pero estos son atributos. Se supone que no debe ser eso. Debe ser lo que está rescatando de la base de datos, ¿verdad? Así que en vez de poner root, voy a poner el resourceSet.getString, que es el método para obtener lo que está dentro de la columna. GetString, y dentro se llama root. La tabla. La columna de la tabla, ¿verdad? Res.getString, nombre. Y aquí res.getString, apellido. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy recorriendo entonces la tabla completa y por cada coincidencia que encuentre voy a crear un array list, una posición nueva del array list, y voy a agregar una persona completa con todos los campos que encuentre en la fila. Lo voy a agregar entonces en la posición del array list y luego voy a seguir con la segunda posición, tercera posición, hasta la posición que tenga obviamente dentro de mi tabla. Lo único que tengo que hacer acá abajo, de cualquier forma, aunque no hayan personas, tengo que retornar las personas. Y listo. Creé mi método consultar. Obviamente ese método consultar consulta todas las personas. Ustedes pueden crear un método consultar por root, consultar por nombres, etc.
Lo único que variaría sería la consulta query. ¿Ya? Vamos a crear entonces una cuarta vista llamada mostrar. JSP, que me va a servir para mostrar todos, se va a llamar .jsp finish, y este mostrar todos lo que va a hacer es mostrar todas las personas que se registraron. Y además voy a crear un controlador nuevo que me va a servir para mostrar todas las personas en realidad. Que se va a llamar mostrar. Siguiente, lo voy a agregar al descriptor de despliegue. Mostrar.do, lo voy a poner. Finalizar. Ya, al igual que con todo lo demás, voy a hacerlo aquí mismo, en el mismo process request. Persona p es igual a new persona. Ahí nomás. Si hice eso, ya me conecté a la base de datos, ¿verdad? Y si yo digo p. Consultar, ¿qué me retorna al consultar? ¿Qué me retorna? Un array list de personas. Así que fíjense lo que voy a hacer inteligentemente. Voy a crear un array list de personas, ¿verdad? Personas se va a llamar igual que lo hice en la base de datos. O sea, perdón, en la clase personas. Y ahora le voy a decir personas es igual entonces a p.consultar. Ese método automáticamente consultó toda la tabla, me retornó un array list de personas y se guardó en un array list nuevo aquí dentro del server. Lo que voy a hacer ahora es ese personas grabarlo en la sesión request.getSession.setAttribute, y lo que voy a grabar dentro sería el array list completo, ¿verdad? Las personas, y le voy a llamar personas también, para no equivocarme con distintos nombres, lo puedo llamar a todo igual, y listo. Solamente al hacer eso, voy a hacer entonces ahora un request.getRequestDispatcher, y lo voy a enviar al mostrar todos.jsp.forward. Entonces cuando yo invoque a este controlador, al mostrar .do, lo que va a hacer entonces es crear un array list, conectarse a la base de datos, consultar, eso me va a devolver un array list que lo voy a dejar ahí en el array list personas, y ese array list lo voy a setear en la sesión con el nombre de personas y voy a despacharlo al mostrar todos. Voy a ir entonces al mostrar todos y voy a mostrar todos, valga la redundancia. Aquí lo voy a poner todas las personas. Ya. Si quiero recorrer un array list, yo les enseñé en la clase pasada que lo podía hacer de forma muy fácil utilizando un for each, ¿verdad? Ya, primero, si es que van a utilizar JSTL, acuérdense siempre de agregar la librería JSTL. Agregar JSTL. Ahí sí agregamos. Ahora sí recién podemos utilizar el for each. Y aquí en el collection, con un signo peso y con las llaves, le tengo que decir desde qué contexto voy a sacar las personas. ¿Dónde está guardado? ¿En qué contexto está guardada las personas? Exacto, en la sesión. Entonces ustedes dicen session scope punto, ¿y cómo le puse yo al atributo? Personas. Y aquí voy a dar una variable cualquiera, le voy a poner lista. Esto no, esto es obligatorio escribir el nombre que yo le di al atributo, que está obviamente en la sesión. Ya le doy al OK. Y listo, ya tengo el for each que me recorre esa lista que está en la sesión. Si quiero imprimirlo, basta con imprimirlo ahora. Por ejemplo, quiero imprimir el root, quiero imprimir el nombre, quiero imprimir el apellido,
Aquí va a ser un salto de línea y una línea horizontal, por ejemplo, se llama ordenado. Ya, lo único que tienen que hacer para poder imprimir, signo peso, abro y cierro llaves y les digo entonces esa variable, lista, ahora se quedó almacenado en esa variable. Lista punto, ¿qué quieren imprimir de la lista? El root. Lo mismo con lo siguiente. Lista punto nombre, signo peso, lista punto apellido. Va a ser un BRI, un BRI y un BRI. Y listo. Con eso tengo listo mi mostrar todos. Supone que esto lo tienen que hacer en una tabla para que sea más bonito, pero como el ejemplo es rápido, lo voy a hacer así. Ya, si ustedes llaman entonces al constructor, perdona, no al constructor, al controlador, perdón. Si llaman al controlador mostrar.do, ¿qué va a pasar internamente? El controlador se va a conectar a la base de datos, va a consultar, como eso retorna una array list, lo va a guardar en una array list y esa array list lo va a guardar en la sesión. Y luego lo va a despachar a la vista mostrartodos.jsp. Fíjense, le doy el enter y si se fijan, estoy consultando toda la base de datos. ¡Voilà! ¿Alguna pregunta? El mago lo hizo otra vez. Ya. No, solamente la conexión. No, todo lo que hicimos, insertar y todos los métodos están bien realizados. Lo que pasa es que cómo se deben hacer las cosas es separar siempre en capas la programación. Yo no tenía que hacer la conexión dentro de la misma clase Link. Se supone que tengo que hacer una clase conexión. Y después hacer otra clase que sirva para guardar los métodos que realizan las inserciones, actualizaciones, etc. Yo ahora lo hice todo dentro de una sola clase. Eso es lo que no se debe hacer. Pero está bien que apliquen esto. Por si acaso, en este nivel, nosotros estamos en el nivel medio de la asignatura. Aquí nosotros nos encontramos en el nivel medio, e incluso en el nivel medio de Java. Con esto ya podrían encontrar trabajo en Java. Bueno, y por lo demás, los mejores pagados son los que trabajan en programación Java web. Vean, no en la Perú, trabajando, etc. Ahora, no porque estamos en el nivel medio de la asignatura, lo demás es demasiado complicado, no. Si ustedes se encuentran en un nivel medio, lo demás que viene más avanzado lo aprenden un poco más fácil. Pero esto es lo que más cuesta. ¿Alguna pregunta de código? Si no le ha quedado claro. Voy a pausar el video porque en realidad ya con eso basta.